Buenos días, estamos aquí con Ollana Goirena, ¿lo he dicho bien? Y con, bueno, presento bien. Goyana es la mujer de Pablo González y la madre de sus 3 hijos. Pablo González es un periodista español que lleva ya más de 16 meses encarcelado en Polonia a la espera de juicio y hasta el momento sin que haya ninguna evidencia aportada para avalar esta acusación tan grave de espionaje. Ella es su mujer, y estamos también con Miguel Urbán, que es europarlamentario por Capitalistas y en el grupo del Europarlamento La Izquierda. ¿Es así? Bien. Y vamos a hablar del caso de Pablo González, que en mi opinión es uno de los casos más graves que está ocurriendo en la actualidad, pero también uno de los más desconocidos, porque quizá uno de los aspectos más escandalosos de lo que está ocurriendo con Pablo González es el silencio mediático y el silencio diplomático y el silencio político con respecto a una situación que yo describiría como kafkiana. Voy a empezar preguntándole a Ollana, que es quien nos puede dar más pistas sobre qué es lo que ha ocurrido con su marido, con Pablo, desde hace ya 16 meses. Sí, hola, buenos días. Pues bueno, lo que ha ocurrido con Pablo es que lo tienen en prisión preventiva, le han prorrogado la prisión preventiva ya 5 veces, sin cargos, sin acusaciones, simplemente con los argumentos de que están investigando su caso y que mientras se investiga tiene que estar en prisión porque podría obstaculizar esta investigación. Eso es lo que está ocurriendo, y está ocurriendo también que sus abogados tienen la defensa muy limitada, las posibilidades de defensa muy limitadas, porque no tienen acceso pleno a las actuaciones de la Fiscalía polaca, no se les permite comprobar sus dispositivos móviles, la información extraída de esos dispositivos móviles, se les ponen uno y otros obstáculos a la hora de organizar su defensa. Y con respecto al apoyo, la defensa que puede o debería, yo creo, haber aportado el Ministerio de Exteriores español, no solo desde el aspecto de los políticos, también el aspecto mediático. Miguel Urbán, que ha sido uno de los patrocinadores de una visita, por eso estamos ahora aquí en Bruselas, del grupo de movilización ciudadana que se ha creado en torno al caso de Pablo González, y varios pertenecientes a ese grupo estamos aquí en Bruselas para traer su caso del Parlamento Europeo, y ha sido gracias a la mediación de Miguel y de otros europarlamentarios de la izquierda, del grupo de la izquierda. Creo que uno de los aspectos quizá más sorprendentes o más negativos es precisamente de la inactividad, por ejemplo, o la pasividad del gobierno español y de las instituciones europeas también con respecto a este caso. Sí, lo primero que hay que decir es que llama la atención y no nos llama a nosotros la atención. Ayer, en la reunión con diferentes eurodiputados de más de 5 grupos parlamentarios, la pregunta era ¿qué está haciendo el gobierno español? Y el problema es que no solo no podríamos decir que no está haciendo nada, y sería falso. Es aún más problemático. El gobierno español, por parte del ministro de Exteriores Álvarez, lo que está haciendo son 3 elementos. Primero, comprarle el discurso al gobierno de extrema derecha polaco, que ha sido denunciado en este Parlamento por vulneración de la independencia judicial y por vulneración del Estado de Derecho. A ellos es a los que se le está comprando el discurso sobre Pablo. Segundo, está negando un derecho fundamental, como es el derecho a la presunción de inocencia. El señor Álvarez ha condenado a Pablo antes que un juez tan siquiera abra un procedimiento. Y eso es muy grave. Incluso ha coaccionado a periodistas justamente para que no saque la información de Pablo González. Porque mientras el caso de Pablo González sea desconocido, no hay presión para que el gobierno español tenga que tomar cartas en el asunto. Y además, lo que hemos visto es que no solo no las ha tomado,
sino que justamente se ha alineado con ese gobierno de extrema derecha, donde hay no solo serias dudas, sino que hay documentos, resoluciones de este Parlamento de que no respeta la independencia judicial, no hay garantías procesales y además hay una vulneración sistemática del Estado de Derecho. Con lo cual, creemos que por parte del gobierno español es una auténtica vergüenza lo que se ha hecho con el caso de Pablo González. Hay que recordar que es el único periodista preso en la Unión Europea y eso debería de haber motivado también a la vicepresidenta y responsable de libertades civiles dentro de la Unión Europea para decir algo más que no inmiscuirse en los procesos judiciales en un país miembro. Yo creo que se puede decir mucho más, se debería decir mucho más y la intención con la visita que hemos tenido aquí es que se conozca en primer caso el problema, la problemática y de hecho hemos visto que cuando los diputados lo escuchan abren las orejas, dicen esto está pasando en Europa y lo segundo que después de conocerlo se actúe. Y eso es lo que vamos a intentar hacer en los próximos meses, ¿no? Tomar una serie de medidas. Tanto Fernando Barrena de H. Bildu como yo hemos pedido al gobierno polaco el poder visitar a Pablo en la cárcel. La respuesta ha sido no respondernos. Y lo hemos pedido también a la dirección de la prisión, que se conoce como el Guantánamo polaco. También es muy importante que eso se conozca. Ahí es donde tienen a Pablo González. También se nos ha dado la misma respuesta, no darnos respuesta, ¿no? Eso es ahora mismo, pero creemos que vamos a ir mucho más allá, creemos que las instituciones tienen un papel que jugar y creemos que también desde aquí se puede presionar al gobierno español para que se conozca el caso y para que tome cartas en el asunto defendiendo la presunción de inocencia y que decida un juez y no un ministro que no sabe nada sobre el caso. A mí me parece muy interesante lo que has planteado de la sorpresa que se han llevado algunos de los miembros del Parlamento Europeo al escuchar las circunstancias de la detención, todo lo que rodea el caso de Pablo González, porque eso es uno de los aspectos quizá más significativos, que la gente no sabe. En España muchísima gente, tú dices Pablo González y no sabe a qué te refieres, y eso es gravísimo siendo la circunstancia que es y el calvario que está pasando este conciudadano nuestro, compatriota nuestro. Con respecto a el tipo de evidencias, 16 meses son mucho tiempo para encontrar evidencias, pruebas que avalen una acusación tan grave como la de espionaje. No se ha presentado ninguna, no hay ninguna novedad con respecto a eso, pero yo le quería preguntar a Ollana si tiene la impresión, porque hay no evidencias, pero sí que hay datos biográficos de Pablo que posiblemente están en el trasfondo de esta acusación. Pablo es nieto de un niño de la guerra, es decir, de uno de los niños que fueron durante la Guerra Civil Española, fueron acogidos en la Unión Soviética y nació en Moscú, su padre sigue viviendo en Moscú y tiene la doble nacionalidad, española y rusa. Y da la impresión, por cómo se presentó la acusación al principio, de que ese es un elemento fundamental en la acusación, que sustenta la acusación, pese a que se aclaró todo desde el comienzo. Sí, eso es, exactamente. Al principio, cuando le detuvieron, que dijeron que tenían pruebas más que evidentes, pruebas contundentes que demostraban la acusación, una de ellas era que portaba pasaportes falsos, lo cual no es cierto. Él tiene dos pasaportes, ruso y español, pero nosotros aclaramos esa circunstancia, la documentamos incluso, porque eso está documentado, está registrado, todo es legal. Y desde que presentamos la documentación para justificar por qué tiene dos pasaportes, por qué tiene doble nacionalidad, las autoridades polacas se callaron. Ya no se ha sabido nada más de esas famosas pruebas contundentes que tienen contra él. También dijeron que una de las pruebas era que se valía de su condición de periodista para viajar por todo el mundo y sobre todo a zonas de conflicto. Lo cual demuestra pues, el peso que tienen esas pruebas que dicen tener. Sí. Uno podría tener la impresión de que no se le está acusando porque haya una evidencia, un delito, sino por lo que es. Eso, como te lo he oído decir antes, por ser quien es. Sí, de hecho sabemos que están investigando su historial desde su adolescencia hasta hoy, desde su adolescencia. ¿Qué pudo haber hecho él cuando era estudiante de instituto, por ejemplo? Pues lo están estudiando, lo están rastreando todo. O sea, es lo que quieren utilizar para elaborar
la acusación. Y eso ya no es una acusación sobre hechos concretos, como debe ser en un Estado de Derecho, sino una acusación a su persona por lo que es ruso. Exactamente. Ha crecido en Cataluña, se ha casado con una vasca.